Buenas tardes, muchachos. En esta ocasión les traigo cómo podemos crear una tabla. Con los datos que tenemos, podemos revisar que contiene fecha, provincia, centro, código, producto y aquí hay un campo vacío, es decir, la columna F. Luego, comprador, categoría, cantidad y precio. ¿Ok? Y vemos que tenemos una fila también en blanco que no tiene información. Entonces, vamos a convertir toda esta información a tabla. Le damos control T y por defecto ya se me abre este cuadrito que me indica el rango que se va a convertir en tabla. Podemos ver que está solamente desde la columna A hasta la columna E, de la fila número 1 hasta la fila número 9. Es decir, si yo le doy a aceptar, me va a convertir solamente ese rango a tabla. Le voy a aceptar y ahí está. Esto no es válido. ¿Por qué? Porque yo requiero convertir toda la información a una tabla. Le doy control Z para deshacer. Y entonces, lo primero, por recomendación, yo indico que deben de verificar, validar, corroborar que los datos no tengan fila ni columna en blanco. Vengo acá, selecciono la columna F, le doy control menos para eliminarla, igual en la fila número 10, control menos y se elimina. Entonces, como les dije anteriormente, podemos convertir estos datos en tabla. Tenemos cuatro opciones. Uno, control T. Ahí está. Le doy cancelar. 2, control Q. Igual, se selecciona el rango de la A1 hasta I500. Tercera opción, me voy acá dentro de la información y le digo acá donde dice dar formato como tabla. Le puedo seleccionar cualquier diseño que sea de mi gusto y le digo este azul y aquí me lo selecciona ya. Y por última, cuarta opción, donde dice las siguientes opciones, insertar y le indico tabla. Acá vamos a convertirlo. Me indica de la A1 hasta la I500. Verificamos que que dice esta opción tabla tiene encabezado. Claro que sí, la tabla contiene encabezado. ¿Cuáles son mis encabezados? La fila número 1, que es de la A, columna A, hasta la columna I, que es de fecha hasta precio. Entonces le indico que sí, el check, le digo que lo vuelvo a seleccionar y le digo que sí, aceptar. Y ya se me convierte a tabla. Y se habilita esta pestaña que dice diseño de tabla. Una vez que está habilitado diseño de tabla, podemos observar que tiene varias opciones. La opción de propiedades, herramientas, datos externos de la tabla, opciones de estilo de tabla y estilos de la tabla. Por defecto, siempre cuando creamos una tabla, en el nombre de la tabla me dice tabla 1 o tabla 2 o la tabla 3 y así un consecutivo. En esta ocasión le vamos a asignar un nombre. Le vamos a poner en mayúscula base, abreviado, base de datos producto. Si yo le doy espacio, ¿qué va a suceder? Le doy aceptar enter y me dice que no se puede. Me dice en el inciso 2 no incluye un espacio o un carácter no permitido. Entonces, ¿qué pasa? Para que sea válido, me entienda Excel, entonces le doy base de datos, le doy guión bajo producto y le doy enter. Ahora sí. O le asigno un solo nombre. Ya una vez que estoy dentro de la base de datos producto, podemos ver que siempre está habilitado el diseño de tabla, esta pestaña.
Si yo me pongo fuera de la tabla en otra celda, se deshabilita esa opción de diseño de tabla. Si retorno a cualquier celda dentro de la tabla, se vuelve a habilitar. Entonces tenemos para realizar algún cambio dentro de la tabla, tenemos que estar posicionado en cualquier celda. Si le doy acá donde dice cambiar tamaño de la tabla, me da el rango que tiene la tabla, A1 a I500. Le doy cancelar. En esta opción donde dice herramienta, podemos ver que contiene 4 puntos que dice resumir con tabla dinámica para hacer una tabla dinámica. Esto lo veremos en la segunda sesión. Hasta el momento solo quiero darle visibilidad, que conozcan la parte de las configuraciones del diseño de la tabla. Dice quitar duplicado. En esta opción de quitar duplicado no es preciso o no es necesario que yo seleccione la columna y le indique quitar duplicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se me deshabilita la opción de quitar duplicado. No es necesario. Entonces yo puedo estar acá, punteado en la columna C, y le indico quitar duplicado. Y se abre este cuadro de diálogo que me dice, para eliminar duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicado. Entonces me dice, puedo seleccionar todo o le digo anular selección. Entonces le indico que puede ser el campo o la columna provincia. Elimíname todos los duplicados de esa provincia. Le digo aceptar y se me elimina. Se abre este cuadrito de detalle y me dice 494 valores duplicados, encontrados y quitados. 5 valores únicos que permanecen. ¿Cuáles son esos 5 valores únicos? Son Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba y Málaga. Entonces retornamos y le damos control Z para deshacer. Estamos dentro de la tabla y le decimos diseño de la tabla para continuar explicando. Si le doy acá donde dice convertir en rango, esto se vuelve a una tabla normal. Es decir, me punteo y le digo convertir en rango. Le digo que sí. Y ya por defecto me queda el diseño de la tabla que yo asigné. Los colores, el interneado de la fila. Y entonces prácticamente ya desaparece la pestaña diseño de la tabla. Le doy control Z para deshacer ese paso y vuelvo a la diseño de la tabla. Este que dice insertar segmentación de datos, son los famosos slicers. Entonces le doy selección y aquí le digo que puedo seleccionar provincia y le doy a aceptar. Y se abre el segmentador de datos. Lo acorto y aquí me dice la provincia. ¿Por qué el segmentador de provincia? Que selecciona este que está acá, la columna B, es para jugar con información. Yo quiero ver solamente lo de Málaga. Málaga. Sevilla, Sevilla. Córdoba, Córdoba. Y ahí lo tengo. Entonces, el segmentador sirve más que todo, es un filtro de la información. Lo doy check, lo quito y ahí lo tenemos. Podemos seleccionar 2 o 3 para que no se pueda verlo. Córdoba, no quiero que se vea, control, manteniendo control, luego Jaén y ahí está. Se me pusieron en blanco. Ahí está, solo me está mostrando Huelva, Málaga y Sevilla. ¿Cómo estoy seguro de que me está filtrando esa información? Entonces, si tengo duda, veo que en la columna B se puso el filtro. Y me dice, es igual solamente a Huelva, Málaga y Sevilla. Quiero notificarlo, quiero confirmarlo. Entonces vengo y toco filtro. Y ahí me dice que esta es la selección que yo hice en mi segmentador. Le doy cancelar. Igual acá en el segmentador le digo borrar el filtro y quito el filtro. Igual puedo puntearme nuevamente dentro de la tabla y puedo agregar otro segmentador. ¿Ya? Puedo decirle que sea por comprador, aceptar. Y aquí está.
Selecciono José Carlos y va María José y ahí va cambiando. Podemos verlo. Freddy, Marlon de Jesús y tal información va cambiando. Quito el filtro. Entonces, para eliminar estos segmentadores, le doy solamente Delete, lo selecciono, Delete y ahí está. Volvemos a diseño de tabla y luego tenemos acá donde dice datos externos de la tabla. Si quiero exportar esta tabla a una SharePoint, es decir, a la nube, igual exportar tabla en Vision para modificar o hacer algunos cambios, pero no lo requiero. Entonces, continuando dentro de diseño de tabla, vemos que está seleccionado esta opción, fila encabezado. Si lo destacho, se elimina el encabezado. Lo voy a seleccionar, check, vuelve. Igual donde dice fila totales, yo lo selecciono, le doy check y se me detalla la fila del total igual de esa columna. Lo destacho, se quita. Fila con banda, ¿qué significa esta fila con banda? Aquí está. Muestra la fila, esto va a variar en dependencia del diseño. Si yo lo quito, lo destacho, se me quita la fila que está interlineada prácticamente. Selecciono, ahí está. Lo quito, vuelvo. Esta opción de primera columna me va a resaltar en negrita la primera columna. ¿Cuál es mi primera columna? El campo fecha. Le digo primera columna y ahí está. Lo destacho y vuelvo a su normalidad. Última columna, el mismo ejemplo. Última columna, lo destacho y está. ¿Por qué? Es bastante útil estos dos. Porque tenemos a veces la práctica en la que nos vamos a inicio y seleccionamos todo el rango y le decimos negrita acá. Y no es necesario hacerlo así, de esa manera. Entonces, yo sugiero mejor siempre estar dentro de la tabla, nos vamos a diseño de tabla y le decimos última columna y ahí lo resaltamos en negrita. Columna con banda, aquí me resalta toda la columna. Vamos a quitar la fila y ahí lo tenemos. Estas dos opciones van a variar en dependencia del estilo. Negrita, ahí está. Solo me está seleccionado fila y columna, solamente me va a... Entonces me resalta los bordes. Esto va a variar a, como les dije, y vuelvo a repetir, en el estilo que nosotros le asignemos a la tabla. Por ejemplo, vamos a asignarle este color. Ok. Yo lo quito, lo destacho, quito esto y ahí queda. Quito la última fila y se me quita la columna, la última columna. Vamos a asignar otro, el color verde y aquí lo tengo ya. Selecciono, ahí está. Fila, igual. Vamos a darle un poquito de estética a esto. Nos vamos donde dice vista, vamos a quitar la cuadrícula y aquí está. Entonces seleccionamos otro estilo, vamos a coger el negrito, ¿dónde está? Puede ser este, o este mejor acá. Y aquí lo tengo. Tengo todos los estilos, ya es a gusto del usuario cuál desea seleccionar. Para deshabilitar los filtros de los encabezados es dándole aquí donde dice botón de filtro. Yo lo quito, lo destacho y se me quita los filtros. Lo va a darle check y se vuelve a habilitar. Y así. Prácticamente pues eso sería por el momento. En la segunda sesión les daré a conocer cómo crear ya directamente una tabla dinámica. Le agradezco y de antemano por su atención. Gracias.